Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Guillermina Barón y soy la directora de Socava Joven. Junto conmigo está Ezequiel Quintana, que bueno, hoy no pudo estar. Bueno, bienvenidos a un nuevo caso desafiante. Hoy tenemos como invitados al Hospital Rivadavia. Tenemos la disertante que es Florencia Díaz y como panelistas tenemos a Leonel Mantelo Sirvent, Sí. Pablo, que no sé si está conectado, pero bueno, Pablo Copolaccia, Daniel Cornejo y Laura Mechía, ¿está bien? Sí. Ok. Y bueno, van a presentar un caso que, como título le pusieron un desafío diagnóstico de urgencia secundaria, una disección espontánea de la arteria vertebral. Recuerden que todos los casos van a ser evaluados por un comité de FAC que luego se va a llevar a premio y se va a presentar en el Congreso de la FAC del año que viene, del 2026, y además se va a presentar en la revista. Así que, Florencia, cuando quieras, puedes arrancar. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Como ya nombraron, mi nombre es Díaz Florencia, soy residente del Hospital Rivadavia. En esta oportunidad vamos a traer un caso desafiante para nosotros, para nuestro equipo, que lo nombramos como la ruptura silenciosa. Vamos a arrancar con el caso clínico. Se trata de una paciente femenina de 37 años de edad, que como factores de riesgo cardiovasculares presentaba obesidad y sedentarismo. Como antecedentes, hipertensión arterial con mal apego al tratamiento, hipertensa desde el último embarazo en el año 2016 y una migraña sin tratamiento actual. El motivo de consulta de nuestra paciente a la institución fue por un cuadro de náuseas, mareos, vómitos, cefalea hemicraniana derecha y fotofobia de 8 horas de evolución. Al examen físico presentaba como positivo un registro tensional de 230-140 de diastólica, perdón, y a su ingreso fue evaluada de manera conjunta con el servicio de neurología y como dato positivo en el examen físico neurológico presentaba una apariencia leve del recto externo bilateral sin déficit campimétrico por confrontación y una cefalea hemicraniana derecha con fotofobia. El resto del examen físico era completamente normal. A su ingreso se le realizó un laboratorio en el que no encontramos alteraciones, era un laboratorio normal. Se le realizó un electrocardiograma en el que vemos un ritmo regular, sinusal, a una frecuencia aproximadamente de 90 latidos por minuto, con un QRS angosto, sin signos de isquemia aguda, en el cual se puede observar una hipertrofia del ventrículo izquierdo y ondas T negativas asimétricas en la cara en D1 y ABL como sobrecarga de presión. A su ingreso se le realizó una tomografía de cerebro en el cual no se evidencia signos de isquemia o sangrado activos. Con todos estos datos recogidos, la interpretación diagnóstica inicial fue una urgencia hipertensiva y una sospecha de un pseudotumor cerebrio o hipertensión endocraniana idiopática versus hipertensión arterial secundaria. En este contexto se inició un tratamiento antihipertensivo endovenoso y asociado a vía oral debido a que la paciente presentaba un muy mal manejo de las cifras tensionales y era bastante refractaria al tratamiento médico. Además, fue evaluada por el servicio de neurología ante esta clínica que ella presentaba y decidieron realizar una punción lumbar, la cual tuvo una presión de apertura elevada de 27 centímetros de agua, mayor a 20 se considera elevada, con un resultado físico-químico normal. Posteriormente, nosotros iniciamos entonces el estudio de causas secundarias de hipertensión arterial, en el cual hicimos un Doppler de vasos de cuello, un Doppler de arterias renales, una tomografía de abdomen, perfil reumatológico, complemento, perfil tiroideo y serologías, y se derivaron también muestras de renina, aldosterona y metanefrinas plasmáticas. Todos los resultados de estos estudios fueron dentro de parámetros normales. Se le realizó además un ecocardiograma, que es lo que les voy a mostrar ahora. Perdón, ahí va. Muy bien, en el que se evidencia, como ahí vemos en la primera imagen, en un eje paraesternal largo, una hipertrofia del septum interventricular con un máximo espesor de 17 milímetros, sin asociación de dilatación de la raíz aórtica con aumento del diámetro de la aurícula izquierda
Y como podemos ver en los videos, la motilidad era completamente normal. Cabe destacar que no tenía ninguna otra alteración en el ecocardiograma, perdón, no tenía alteraciones valvulares y demás, y por supuesto no había obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Posteriormente, la paciente progresa con progresión del foco neurológico, valga la redundancia, y agrega al examen físico ataxia y vértigo, motivo por el cual decidimos realizarle una nueva tomografía de encéfalo, en la cual vemos una hipodensidad en el hemisferio cerebeloso derecho, por lo cual hacemos posteriormente una angiografía de arterias cerebrales en la que evidenciamos la falta de relleno en la arteria vertebral derecha en el segmento S3. Se le realizó también una resonancia magnética que ahí donde está la flecha también evidencia la falta de relleno. Por lo tanto, eh, eh, el diagnóstico de la paciente fue una urgencia hipertensiva en un ACV cerebeloso secundario a disección de la arteria vertebral. La paciente evoluciona con mejoría de los síntomas neurológicos y descenso de drogas antihipertensivas e iniciamos, ante este caso, doble terapia antiplaquetaria. Posteriormente, la paciente egresa del hospital con el seguimiento ambulatorio con triple terapia antihipertensiva y doble terapia antiplaquetaria. Además, se fue con topiramato por su antecedente de migraña. Bueno, en este caso vamos a hacer una revisión bibliográfica de lo que sería disección espontánea de la arteria vertebral. Cabe destacar que en esta patología no hay guías que nos guíen en cuanto al tratamiento y al diagnóstico de esta patología, por lo cual toda la bibliografía se basa en consensos de expertos. Como definición entonces, la disección espontánea de la arteria vertebral se considera un desgarro de la íntima o por rotura de la vasa vasorum que genera un trombo intraluminal y una estenosis valvular con oclusión o aneurisma disecante. Generalmente este tipo de patologías ocurren en los segmentos B2 a B3 de la arteria vertebral, a diferencia de la arteriosclerosis que ocurre en los segmentos B1 a B4 que se asocian a calcificación. En cuanto a la epidemiología, representa entonces el 2% de los accidentes cerebrovasculares isquémicos totales y entre el 10 y el 25% de ACV en los pacientes menores a 50 años, con una mayor incidencia en hombres y una menor edad de inicio en mujeres. En cuanto a la patogenia, perdón, es una causa multifactorial en donde se ven factores desencadenantes como puede ser movimientos bruscos o hiperextensión del cuello. Comorbilidades, en este caso, cabe destacar que no hay asociación entre los factores de riesgo cardiovasculares de la enfermedad cardiovascular comunes, como si fuese el tabaquismo, la hipertensión. Sí hay asociación, por ejemplo, con infecciones respiratorias. Además, se asocian factores genéticos como enfermedades del tejido conectivo y factores anatómicos como la elongación de la apófisis estiloides. En cuanto a las manifestaciones clínicas, no hay una clínica característica de esta patología y lo caracteriza el dolor. El dolor del 50% de los pacientes desarrolla, dependiendo del lugar donde sea la disección de la arteria, dolor cervical o cefaleas, casi siempre, generalmente en la arteria vertebral, en la región occipital y en raras ocasiones puede afectar a todo el hemicráneo o la región frontal. Y dentro de las características de las manifestaciones clínicas más graves, tenemos el ictus, que como dije, dependiendo el lugar de la disección de la arteria vertebral, puede generar ACVs, como en nuestro caso de nuestra paciente, ACVs cerebelosos o afectar la médula espinal. Dentro de las herramientas diagnósticas contamos con la angioresonancia, con la angiotomografía, angiografía por sustracción digital y el Doppler vascular. No hay ninguno de estos que se utilice como gold estándar, sin embargo, la angiotomografía tiene una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de esta patología, dejándose al Doppler vascular para los casos en los casos hiperagudos. Como ya había mencionado, al no haber guías que nos marquen el camino, hay un consenso de expertos de la Sociedad Americana
del año pasado que nos sugieren realizar otro tipo de estudios para evaluar las causas secundarias. Por ejemplo, nos dicen que podríamos considerar imágenes aórticas para ver anormalidades en la raíz de aorta debido a la asociación entre este tipo de disección y aneurismas de de la arteria aorta, perdón, y aumento de la incidencia de disecciones. Además, medición del proceso estiloideo, considerar la resonancia de cerebro en búsqueda de un aneurisma cerebral. En los pacientes que tienen historia personal de hipertensión arterial, lo que nos sugieren es realizar un Doppler renovascular y si nos da evidencia de estenosis de la arteria renal, deberíamos seguir con una angiotomografía, una angioresonancia para descartar fibrodisplasia muscular, que es una asociación altamente prevalente. Además, si hay sospecha clínica de enfermedades del tejido conectivo o familiares de primer grado que tengan antecedentes de enfermedad del tejido conectivo, nos sugieren considerarlo, derivarlos a genetistas y especialistas en test genéticos. Dentro del tratamiento lo vamos a dividir en el hiperagudo, en la prevención del ictus y la modificación del estilo de vida. Como ya dije, no hay muchos estudios, no hay tanta bibliografía que se base en estudiar este tipo de tratamientos. En el tratamiento hiperagudo contamos con la trombólisis, con la trombectomía mecánica y con el stent. Todos los estudios realizados en estos tres tratamientos son estudios observacionales, así que no hay tanta bibliografía y no hay estudios que comparen a los diferentes tratamientos entre sí. En cuanto a la prevención secundaria del ictus, desde hace muchos años se ha hablado del tratamiento anticoagulante versus el tratamiento antitrombótico. Es por ello que se hicieron estudios, el primero de ellos, el CADIS, en el año 2019, que fue un ensayo multicéntrico, prospectivo, aleatorizado y controlado, con el objetivo de prevenir el ictus o evaluar el riesgo de ictus recurrente, en el cual incluyeron a 250 participantes, 118 con disección carotidia y 132 con disección de la arteria vertebral, y los aleatorizaron a dos grupos, uno de anticoagulación, enrolando a 124 pacientes, a los que recibieron antagonistas de la vitamina K, y a 126 pacientes en los que se le administró antiagregación plaquetaria, con una duración de tratamiento de 3 meses. En este caso, la antiagregación plaquetaria, cabe destacar que fue aleatorio el uso de los antiplaquetarios, entonces encontramos el 22% que recibió solamente aspirina, el 33% solamente clopidogrel, 28% la asociación de aspirina y clopidogrel y el 16% aspirina más dipiridamol. Este estudio no mostró diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de tratamiento para el criterio de valoración principal. Es por ello que posteriormente, en el año 2021, se realizó el estudio TRIPCAT, que fue también multicéntrico, aleatorizado, abierto y de nueva inferioridad para evaluar la no inferioridad de la aspirina frente a los antagonistas de la vitamina K debido a la facilidad de la administración de la aspirina. El criterio de valoración principal fue el compuesto de ictus, hemorragia mayor, muerte y resultados de resonancia magnética a los 14 y a los 90 días. También se los dividió en dos grupos de 194 personas, de las cuales 100 se les asignó el grupo de aspirina y 94 de antagonistas de la vitamina K, también durante 90 días. Este estudio tampoco mostró la no inferioridad del uso de aspirina frente a los antagonistas de la vitamina K. Es por ello que los expertos, como dije hace un rato, en esta recomendación de expertos del año 2024, sugieren este algoritmo de tratamiento en los cuales los divide a los pacientes primero divide el alto riesgo de sangrado o bajo riesgo de sangrado, utilizando los scores de riesgo de sangrado habituales, en los cuales en los pacientes con alto riesgo de sangrado extracraneal o intracraneal, sugieren considerar la monoterapia antiplaquetaria, y en los pacientes con bajo riesgo de sangrado los divide en base a las características imagenológicas de alto riesgo de la disección, como puede ser un trombo intraluminal o una disección oclusiva,
Y en estos pacientes que tienen alto riesgo, si tienen bajo riesgo de sangrado, sugieren considerar la anticoagulación parenteral como terapia puente seguida de la anticoagulación bioral. En los pacientes que tienen moderado riesgo de sangrado sugieren considerar la doble terapia antiplaquetaria por 90 días, seguida posteriormente a la monoterapia antiplaquetaria. Y en los pacientes que tienen ausencia de estas características de alto riesgo, con bajo riesgo de sangrado, sugieren considerar la doble terapia antiplaquetaria entre 21 a 90 días también, seguida de monoterapia antiplaquetaria posterior. Y en los pacientes que tienen moderado riesgo de sangrado, sugieren considerar la monoterapia antiplaquetaria. En cuanto al seguimiento, el seguimiento nos dice, la bibliografía en realidad nos dice que la curación puede continuar hasta 12 meses posteriores a la presentación del evento y posterior a eso, en los pacientes que tienen una obstrucción completa, la recanalización posterior es realmente infrecuente. Y sugieren entonces un seguimiento cada 6 meses en el primer año y posteriormente un seguimiento anual imagenológico. Como conclusiones, entonces, la disección de la arteria vertebral es una patología de baja prevalencia y mortalidad, pero de elevada morbilidad en los casos de ictus. El diagnóstico, como dijimos, puede ser complejo porque debido a las características de presentación de los pacientes. Como ya habíamos dicho, se necesitan estudios observacionales, longitudinales y poblacionales para ver, para subsanar las deficiencias actuales en los regímenes antitrombóticos preferidos en la terapia actual. Y la bibliografía sugiere que la elección del tratamiento antitrombótico se individualice y se mantenga al menos entre 3 a 6 meses. Dejo acá la bibliografía utilizada y muchas gracias. Bueno, felicitaciones, Florencia. Excelente el caso, la verdad que es muy interesante y excelente la presentación. Sí tenía una pregunta para hacerte. ¿La paciente se había ido con anticoagulación y doble antiagregación? Solamente doble antiplaquetarios. Doble antiplaquetarios. Y no se fue con anticoagulación porque le consideraron que tenía moderado riesgo de sangrado. No, la paciente tenía bajo riesgo de sangrado. Perdón, ¿puedo volver a Sí, 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 obvio. acá? Te voy a Sí, volver. compartilo otra vez y si querés al Sí, cuadrito. sí, acá. Exacto. Para ver a dónde lo ubicamos a nuestra paciente. A ver, un segundo, ahí. Ahí estamos. A nuestra paciente la ubicamos en el bajo riesgo de sangrado con características de alto riesgo por imagenología. Entonces consideramos la doble terapia antiplaquetaria. Ok, ¿y qué es lo que le daba para riesgo de sangrado? ¿El ACV que tenía cerebeloso? Exactamente, es la extensión de la CB. Ok. ¿Ustedes tienen neurointensivismo? No, No, ok. en nuestro Para hospital ver no. si era pasible colocarle algún stent a esa disección o... Bueno, en la bibliografía lo que hablan del tratamiento hiperagudo, hablan de las 4 horas y media Ah, ok, para realizar el tratamiento intervencionista, como en cualquier ACV, digamos. Entonces, nuestra paciente al momento de presentarse ya venía con más de 8 horas de evolución el cuadro clínico y al momento del diagnóstico ya estaba fuera de la ventana de tratamiento. Por eso nosotros utilizamos la terapia médica. claro. Tratamiento. Y la paciente se fue de alta y el seguimiento estuvo bien, o sea, no... Perfectamente, sí, sí. De hecho, Perfectamente. mejoró muchísimo los síntomas neurológicos, la ataxia, lo principal, mejoró muchísimo, solamente con el tratamiento que le dimos nosotros. Ok, ¿y la hipertensión la pudieron manejar mejor en consultorio después de que le fueron titulando la medicación? Sí, Tuvo buen manejo. sí, tuvo manejo, de hecho está en seguimiento por el servicio de hipertensión arterial del hospital, continúa con la triple terapia antihipertensiva con buenos registros y buenos controles. Bien, perfecto. No sé si querían agregar algo más, los expertos que están con vos, algo más del caso o algo más relacionado.
a esto que veníamos hablando. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Daniel Cornejo, soy médico de planta acá del Hospital Rivadavia. La verdad es que es un caso que fue difícil llegar al diagnóstico final, que se logró con las imágenes que se obtuvieron finalmente, pero inicialmente uno lo interpretó como una urgencia una urgencia hipertensiva y lo que uno enfocó fue el tratamiento de la hipertensión, que nos costó mucho controlar esas cifras tensionales. Eh, Más allá de eso, la parte neurológica fue muy bien seguida por el equipo de neurología y finalmente conseguimos el diagnóstico final. Después estuvimos estudiando el caso, la verdad que esta disección vertebral no es un diagnóstico muy frecuente e incluso vimos que hay muchos pacientes que la manifiestan con escasos síntomas, solamente con dolor cervical y dolor facial y no llegan a este evento isquémico como el que tuvo esta paciente. Entonces nos deja pensando cuántos pacientes hipertensos pueden llegar a tener disección vertebral o carotidia y tener sintomatología que no llegue a un accidente cerebrovascular. Eh, y también el hecho de que estos hipertensos, su asociación con enfermedades del tejido conectivo, aumenta la predisposición a este tipo de patologías. Sí, sí, y la cantidad que también por ahí los ACV, que no se los estudia mucho, solamente se le hacen tomografías y se ve que no tienen la ACV, o sea, no se ve la imagen y lo mandan, o sea, como que ya está. Claro, Sí. exacto, totalmente, totalmente. Por ahí los Eh, que solamente se hacen tomografía y no se hacen una angio, ya sea angioresonancia o angiotomografía más evaluando los vasos de cuello, por ahí se pasan de largo. Claro, incluso cuando discutimos este caso y se hizo un Doppler vascular inicialmente, el Doppler vascular carotidio no arrojó ningún dato positivo, justamente porque la lesión era mucho más alta hasta donde llega el Doppler vascular. Y bueno, después se pudo llegar al diagnóstico. También la está siguiendo la gente de reumatología para evaluar el tema de las enfermedades del tejido conectivo, pero bueno, eso está en seguimiento con esta paciente. Claro, igualmente el laboratorio inicial que le habían hecho, que le habían pedido un montón de, o sea, un laboratorio bastante completo con cosas reumatológicas, también le había dado todo normal, igual al Lo había dado inicio. todo normal, lo había dado todo normal. Sí, sí, sí. Sí. Sí, la verdad que fue un desafío para nosotros como equipo el poder tratarla a la paciente y después diagnosticarla bien, ¿no? Así que por eso nos pareció un caso súper interesante como para No, y presentar. también el tratamiento al alta, porque la verdad es que hay dos estudios, que los dos estudios hay que agarrarlo, me parece que con un poco de pinzas. Seguramente que si uno los lee mucho más detallado, deben generar más dudas que... Sí, 100%. No hay guías como para el tratamiento de estos pacientes. De hecho, en las guías de arterial periférico solo hablan de la aterosclerosis y nada más. Claro, Así que sí, en ese contexto también fue difícil el tratamiento posterior. creo que es una patología poco pensada Sí, sí, y que sí. capaz que hay mucho más pacientes de lo que nosotros nos imaginamos, como decía el doctor, pero porque no se piensa cuando llega a la guardia. Exacto. Por eso Totalmente. decía el tema de los síntomas súper vagos, Sí, son característicos, o sea, los pacientes refieren el mismo dolor que puede tener, como ya en esta paciente que tenía antecedentes de migraña, el dolor era semejante a sus cuadros migrañosos anteriores, entonces, nada, se hace aún más difícil el diagnóstico de estos pacientes. sí, sí, la verdad que sí. Bueno, la verdad es que, te repito, muy interesante, excelente la presentación, la revisión bibliográfica estuvo excelente también, pese a que hay poca bibliografía y poca información de esto, la verdad es que estuvo muy bien, así que te felicito a vos y a todo el equipo, y también por haber pensado y haber hecho los estudios correspondientes buscando como algo más, seguramente que había algo que más que los inquietaba constantemente para poder llevar a ese diagnóstico. Y ahí le agradecemos a la doctora Laura Mequia, que es de hipertensión arterial del servicio, que nos guió en todos los estudios que teníamos que hacer. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario o agregar algo más.
o si alguien del chat quiere hacer alguna pregunta. No, creo que no. Bueno. Bueno, Florencia, volverte a felicitar a vos y a todo el equipo, agradecerles por la participación. Les repito que bueno, el caso va a ser evaluado por un comité de FAC para un premio y presentarse en la FAC del año que viene, en el Congreso, además de se va a presentar en la revista. Así que bueno, agradecerles mucho la participación, felicitarte nuevamente por la presentación, felicitarlos a todos y bueno, muchas gracias por la participación. Muchísimas gracias por la invitación a ustedes. Muchas Gracias. gracias. Gracias.